Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Lopera Roldán y la emoción que me corresponde es la tristeza. Esta es considerada una emoción negativa. Es una forma que los seres humanos encuentran para defenderse de las amenazas del medio en el que se encuentran. Establecer una definición concreta de la tristeza es un tema complicado porque cada persona la entiende de una forma diferente. Pero según la literatura y el texto guía, la tristeza es un sentimiento negativo que afecta el estado de ánimo de la persona, alterando su motivación y su conducta al momento de realizar acciones. El individuo entra en un estado donde todo le afecta, alterando su estabilidad. Cuando nos sentimos tristes, comúnmente se encuentra satisfacción en cosas que de igual forma producen un sentimiento de tristeza, como ver programas de televisión dramáticos, escuchar canciones depresivas, leer relatos melancólicos. Esto nos lleva a sentir compasión por nosotros mismos. La tristeza también se da como respuesta a una emoción positiva. Lo dicho anteriormente es una definición literal de la tristeza. En mi opinión, la tristeza es un estado donde la persona no encuentra una salida para salir adelante. Es un estado de desesperación en la mayoría de los casos, donde cualquier cosa nos afecta, donde creemos que no existe solución a nuestros problemas, como todo lo vemos negativo, las personas que nos intentan ayudar nos parece que nos están atacando y eso genera depresión. También se puede ver la tristeza desde el punto de vista de una pérdida, que es algo incontrolable, algo que no se puede controlar porque es algo que simplemente pasa y la única solución es aceptarlo. Y también está la tristeza provocada por una situación positiva, que es algo muy irónico pero real, pero cosas que nos hacen demasiado felices producen llanto de tanta felicidad que nos pueden dar. En este video que se está presentando se puede evidenciar una situación donde una persona se vuelve a reencontrar con su pariente luego de no verlo por mucho tiempo. Esto genera tanta felicidad para la persona que se presenta como una sensación de melancolía, generando un estímulo de llanto y una sensación de desesperación. A continuación les voy a presentar las características que representan a la tristeza. Entre ellas se encuentran desencadenantes de esta emoción. Se trata de la pérdida de algo valioso, ya sea un artefacto, ser querido o una meta en específico. Esta pérdida puede ser múltiple, ajena a nosotros, pero de igual forma genera un sentimiento negativo. No necesariamente debe ser permanente y su intensidad varía dependiendo a la aceptación y el procesamiento que se le dé. Otra de las características son factores modulares de la tristeza. No todas las personas reaccionan de formas similares ante situaciones que generan tristeza. Unas pueden actuar de forma melancólica, llegando a la depresión, y otras, por el contrario, pueden reaccionar con rabia y desespero. En esta se encuentran tres diferentes factores, los cuales son patrones de personalidad. Alteraciones cerebrales pueden hacer que las personas actúen de formas diferentes, donde unas se pueden ver más afectadas que otras. También está relacionado las variables cognitivas que influyen en la percepción de las situaciones y cómo el individuo logra responder ante ellas. Sujetos con personalidades melancólicas que se caracterizan por tener una personalidad rígida suelen afectarse fuertemente porque no están acostumbrados a percibir cambios. Por otra parte se encuentran los determinantes cognitivos conductuales. Los cognitivos es cuando las personas se da cuenta de que no tiene el control de sus actos y no puede evitar una situación desagradable. Y los conductuales es cuando las personas dejan de percibir situaciones negativas y deja que lo que sucede a su alrededor lo afecte con facilidad. Y por último, se encuentra el contexto sociocultural, lo que nos indica que no todas las culturas perciben la tristeza de la misma manera. En algunas culturas es vista como perfección, salvación y orgullo.
Otra de las características es el procesamiento cognitivo de la tristeza. Nos indica que la tristeza se procesa en 4 pasos. Está la novedad, la agradabilidad, la significación y el afrontamiento. Y por último tenemos las funciones de la tristeza, las cuales consisten en el procesamiento del individuo, se vuelve mucho más lento, poco gasto de energía, atención en sí mismo, análisis constructivo de sí mismo y relaciones empáticas. Esto nos indica que cuando entramos en una situación de tristeza, dejamos de hacer cosas y nos dedicamos como a la soledad, a pensar en lo que nos está sucediendo. En la mayoría de los casos, en otros casos la persona simplemente se echa a morir, por decirlo así, y cree que no existe una salida para salir adelante. Existen diferentes formas para procesar y activar la tristeza. Una de ellas es cuando hablamos de los efectos subjetivos. Cuando hablamos de la tristeza, la persona se siente sin fuerza para poder actuar y seguir adelante, produciendo un bloqueo funcional. No se encuentra ningún sentido a lo que sucede y en el momento de reaccionar el sujeto lo hace de forma negativa y pesimista. Otro de los elementos que se activa es el cerebro. En esta parte actúan el córtex prefrontal medial y el córtex cingulado subcalloso. Son estructuras que se activan al momento de sentir esta emoción. También sea el funcionamiento simpático de las áreas cerebrales implicadas está la influencia por dos amidas, las cuales son serotonina y la noradrenalina. Las emociones negativas se acompañan de respuestas del sistema nervioso autónomo más intensas. Y por último, se dice que en pacientes con depresión se produce una hipoactivación del lóbulo frontal izquierdo y pacientes con poca activación son libres de depresión y con un alto nivel de activación positiva. Cerebro versus tristeza. La depresión provoca cambios vitales en el cerebro. El órgano como tal sufre modificaciones tanto en su estructura como en su funcionamiento. Un estudio de la Universidad de Edimburgo concluyó que la materia blanca del cerebro disminuye en las personas que tienen depresión. Esta es la encargada de coordinar la comunicación entre los diferentes sistemas del cuerpo humano, entre las diferentes zonas del cerebro. Otro de los procesos que se dan son los correlatos psicofisiológicos. Se activan diferentes estructuras. Se puede dar la activación respiratoria y de la musculatura esqueleta. Se produce una elevación del tono muscular, el ritmo respiratorio se mantiene estable, se presentan cambios en la amplitud de la respiración. En la activación cardiovascular, el corazón late con más frecuencia, pero se reduce el volumen de sangre bombeada. Se da una activación electrodérmica, aumenta el nivel de conducta de la piel y por último se da una activación endocrina, aumentan los niveles de cortisol en la sangre. Estas tres imágenes que se presentan a continuación son un poco dramáticas, pero lo que pretendo dar a entender es la estructura facial que se da al momento de sentir esta emoción, al momento de vivirla. Si nos ponemos a analizar, en los tres casos hay acciones similares. Por ejemplo, la forma como las tres niñas tienen la boca, que es como un poquito inclinada hacia abajo, la forma como se organizan o se establecen las cejas, los ojos, que es como, o sea, las facciones de la cara todo van como en decaída. Entonces es algo en común, algo que nos pasa a todos cuando vivimos esta emoción. En este caso las tres están llorando, pero no quiere decir que la tristeza solamente sea llorar. Es una forma como de mostrarles y de darles a entender. Al momento de afrontar esta emoción, cada persona actúa o toma como una postura diferente frente a la situación, pero hay tres momentos básicos al momento de aceptarla, afrontarla y salir adelante en la mayoría de los casos. El primero es el retraimiento, que es cuando nos aislamos, queremos estar solos, analizar la situación, procesar el dolor, por decirlo así, vivirlo. No se gasta energía porque no queremos hacer nada, simplemente queremos quedarnos en nosotros mismos. Eh, el segundo paso es la moderación funcional, sea como un funcionamiento general del individuo y alta actividad cognitiva y conductual. Ya se empieza como a actuar de una forma diferente, con mayor energía, se ven las cosas un poquito más positivas, por decirlo así. Y lo último es el impacto social,
es como se da mayor empatía con las personas que quieren verte bien, que quieren ayudarte a salir adelante, y uno encuentra como un alivio o un consuelo pues en lo social, en lo que lo rodea. Otro de los factores importantes al momento de hablar de la tristeza es la forma como se mide. No existen instrumentos de medida destinados a valorar el sentimiento de tristeza, pero se puede realizar este proceso por medio de escalas, cuestionarios e inventarios. Esto con el fin de tener un acercamiento a qué tan grave o qué tan mal pueda estar la persona en ese momento. Existen diferentes escalas, una de ellas son las escalas de afecto positivo y negativo. Esta consta de 10 ítems donde los sujetos responden asignándoles un valor a lo que se les pregunta. Otro de los cuestionarios son de pensamientos automáticos. Esta, por el contrario, tiene 60 ítems mediante los que se evalúan la frecuencia con la que la persona experimenta pensamientos automáticos de carácter positivo y negativo. También está el cuestionario de estilo atribucional, la escala de Hamilton para la evaluación de la depresión. Esta se realiza por medio del terapeuta. Se realiza una entrevista semiestructurada con el paciente. En su versión original consta de 21 ítems. Y por último está el inventario de la depresión de Beck. Esta tiene 21 ítems en lo que se hace referencia a los componentes cognitivos y en menor medida fisiológicos y conductuales de la depresión. En conclusión, la tristeza es una situación donde la mayoría de las personas toma la decisión de cerrarse al mundo y quedarse en sí mismos. Permite como tomar el tiempo de tener conciencia de lo que está ocurriendo y hacer una autoevaluación de lo ocurrido. Cuando uno se siente triste por el motivo que sea, por una ruptura amorosa, por una pérdida de un pariente, por una pérdida de un artefacto o de un estímulo, por decirlo así, uno es consciente de la situación y uno sabe todo lo que debe hacer para poder salir adelante. Pero ese sentimiento, como ese negativismo de que no va a ser posible, que duele demasiado, no nos permite ser conscientes de lo sucedido y nos quedamos en eso. No nos tomamos el tiempo como de abrirnos a las posibilidades y darnos cuenta que por más duro que sea va a tener una solución. También cuando entramos como en ese estado, las personas de nuestro entorno, las personas que de verdad nos quieren, nos aprecian, quieren vernos bien y hacen lo posible para que esto suceda, pero lo único que nosotros queremos es la soledad, tomarnos nuestro tiempo y a veces reaccionamos como de forma negativa, con rabia o con desprecio, cuando en realidad no es el otro el que tenga la culpa, porque lo único que quiere es tener empatía y ayudarnos a sentirnos mejor, pero simplemente uno quiere es vivir en soledad porque cree que así va a poder salir adelante, cuando en realidad la ayuda de otros no siempre es necesaria, pero trae muchos beneficios. Y también es importante tener en cuenta que la tristeza profunda o no salir de esa situación, no como pellizcarse y decir, bueno, estoy pasando por un mal momento, pero puedo seguir con mi vida, si pongo de mi parte puede causar depresión. Y eso es algo mucho más grave, algo mucho más grande que puede causar afectaciones peores para la persona. Se puede alterar la afectividad, los procesos cognitivos y también se ven trascendidos los ritmos biológicos y el funcionamiento fisiológico. Por eso se debe tener como presente que tanta tristeza puede causar enfermedades y esto puede ser mucho más maligno para nuestro bienestar y nuestra estabilidad.